Buenas. El tema de esta sesión es la técnica de análisis de varianza. Ustedes me van a perdonar, esta sesión va a ser un poco más larga que las otras, al igual que en la primera parte, cuando vimos la varianza en sí. Esa sesión también fue un poco más larga, porque la varianza es el núcleo de la estadística moderna. Por ende, me parece que vale la pena entrar en mayor detalle en estas técnicas en particular porque son uno de los elementos fundamentales para un 80% de las estadísticas con las cuales nos podríamos topar en el mundo. Voy a partir desde un problema puntual. Digamos que me interesa estudiar las diferencias en niveles de educación de las mujeres en las diferentes comunas de la provincia de Concepción. Noten, por favor, de que estoy planteando una variable numérica, nivel de educación, escolaridad, y una variable categórica, comuna de residencia de la mujer. Y, obviamente, más de dos grupos. Frente a este tema en general me puedo hacer tres preguntas interrelacionadas. La primera es si existe o no existe una relación entre comuna y educación o escolaridad de las mujeres. La segunda pregunta es entre cuáles comunas puntuales se dan las diferencias. Y la tercera pregunta es, dado que podría haber diferencias entre algunas comunas y no entre otras, si puedo armar subconjuntos de comunas que sean homogéneos entre sí. Es decir, a lo mejor de todas las comunas de la provincia de Concepción hay tres grandes agrupaciones, por decir algo. Algunas comunas en las cuales las mujeres tienen altos niveles de escolaridad, otras comunas donde tienen medianos niveles de escolaridad y otras comunas donde tienen bajos niveles de escolaridad, por ejemplo. Los datos que voy a usar son de la encuesta CACEN, encuesta de caracterización socioeconómica nacional, en el caso particular de 1998. Yo de esa base de datos seleccioné las personas que primero eran de la provincia de Concepción, que es el código 83 en la base de datos, y seleccioné a todas las mujeres, es decir, sexo igual 2, mujer. Eso me generó una base de datos con un número total de la muestra de 3.312 mujeres. Más aún, el número total de comunas en este estudio es de 8. Y en particular porque en esa versión de la encuesta CACEN de 1998, la muestra era representativa solamente para esas 8 comunas. Las comunas del análisis, por lo tanto, serían Concepción, Talcahuano, Penco, Tomé, Lota, Coronel, San Pedro y Chiguayante. Las comunas que quedan afuera son, por ejemplo, Hualqui, Florida, Santa Juana, que son comunas relativamente menores. La hipótesis conceptual es que existe una relación entre comuna y educación de las mujeres en la provincia de Concepción. La hipótesis operacional es que las medias de años de escolaridad de las mujeres son diferentes para las 8 comunas. Es decir, en términos gráficos, mi hipótesis es que la media poblacional, es decir, la media de la población, son diferentes entre sí. Mu1 es diferente de Mu2, es diferente de Mu3, etcétera, etcétera, etcétera. Y la hipótesis nula es que la media de años de escolaridad de las mujeres son iguales para las 8 comunas. Mu1 es igual a Mu2, es igual a Mu3, es igual a Mu4. Noten, por favor, que dada esa hipótesis nula de que todas las comunas son iguales, yo voy a tener que rechazar la hipótesis nula aunque solamente una comuna sea diferente de las otras. No es necesario que todas las comunas sean diferentes entre sí. Con que una comuna sea diferente de las otras 7, yo tendría que rechazar la hipótesis nula de que todas son iguales. Por eso la tercera pregunta acerca de si se pueden armar subconjuntos homogéneos o no. Aquí están los datos provenientes o las medias y las desviaciones estándares y el tamaño de la muestra para cada una de las comunas. Es decir, en el caso de Concepción, la media es de 11,04 años de escolaridad con una desviación estándar de 4,17 y esos valores provienen de una muestra de 495 mujeres.
En el caso de Lota, por ejemplo, el promedio de escolaridad es de 8,30 años, con una desviación estándar de 4,01, y en Lota las encuestadas fueron 392 mujeres. Y en la última fila está la media y la desviación estándar y el tamaño de la muestra total. Es decir, si tomara todas las mujeres, independientemente de su comuna, como si fueran un solo grupo. Y en ese caso, tomando las 8 comunas en conjunto, el promedio de escolaridad sería de 9,5 años, con una desviación estándar de 4,23, y el N total es de 3.312 mujeres. Si yo tomara esos valores, los valores de la media y la desviación estándar de la muestra total, es decir, todas las comunas juntas, yo le pedí al computador que me dibujara la curva normal con esos valores puntuales para la media y la desviación estándar. Sin embargo, si yo tomo las primeras 4, Concepción, Talcahuano, no me acuerdo cuáles eran las otras 2, cada una de esas comunas tiene una distribución un poquito diferente a la otra. De hecho, no dibujé las 8 aquí, porque si hubiese tratado de dibujar las 8, me hubiese aparecido una mancha de tinta. Lo que hice es, traté de hacer lo mismo, pero mirando estas distribuciones desde arriba. Es decir, cada una de estas líneas rojas me representan con el cuadrito chiquitito la media para cada una de esas comunas, y las líneas rojas con los límites me identifican, por decirlo así, las puntas de la distribución normal. Es como si cada una de las curvas normales estuvieran saliendo de la pantalla hacia ti y tú las estuvieras mirando desde arriba. Aquí están las 8. Y cuando miramos esto, vemos que efectivamente hay diferencias. En cuanto a las medias, algunos son un poquito más altos, otros son un poquito más bajos, y las distribuciones en algunos casos son mucho más homogéneas. El caso de Penco, la distribución es mucho más acotada, y por el otro lado, en el caso de San Pedro de la Paz, la distribución es mucho más amplia, y eso se puede ver por el largo de las líneas rojas. Entonces, a primera vista, hay pequeñas diferencias entre las comunas en cuanto al centro de la distribución y en cuanto a la amplitud de la distribución. Volviendo a la lógica de la prueba de hipótesis, ahora debemos preguntarnos si esas diferencias que nosotros observamos se deben a diferencias reales entre las comunas o si son simplemente errores puntuales en mis datos desde los cuales no podría generalizar a la población. En otras palabras, lo que me estoy preguntando es si las 8 comunas representan 8 muestras diferentes de una sola población, es decir, de una población que es homogénea, o si las 8 comunas representan 8 subpoblaciones diferentes. También puedo preguntarme si a lo mejor lo que tengo es una mezcla de lo anterior, es decir, que a lo mejor hay 2 grandes subpoblaciones, una compuesta por las mujeres de algunas comunas y otra compuesta por las mujeres de otras comunas. Una manera de pensar acerca de esto es directamente desde la noción de los intervalos de confianza. Yo le pedí al computador que me arrojara la media de cada comuna y el tamaño del intervalo de confianza. No nos olvidemos, este intervalo de confianza me dice que estoy 95% seguro que en la población la media se encuentra dentro de este rango. Como podemos ver, en el caso de la comuna de Concepción, el intervalo de confianza de la comuna de Concepción no se traslapa con ninguna otra comuna. Es decir, parece que efectivamente Concepción es diferente de todas las otras comunas. Por el otro lado, si vemos, hay un traslape entre Tomé y Lota. Es decir, Tomé y Lota están en un empate estadístico. De hecho, Lota con la única comuna que se traslapa es con Tomé. Sin embargo, el caso de Tomé es un poco diferente, porque Tomé se traslapa por un lado con Lota, pero también se traslapa, por ejemplo, con Penco, con San Pedro, con Coronel, con Chiguayante, pero no con Talcahuano. Entonces, esta noción de los intervalos de confianza nos permite una primera aproximación a nuestro tema de interés. Ahora, vamos a formalizar esto un poco
Y les pido disculpas de nuevo, esto se va a poner un poco engorroso, pero hay que hacerlo para efectivamente entender la importancia de la varianza. Lo que ven en pantalla es la fórmula de la varianza de una muestra. Y en el numerador tenemos lo que habíamos llamado la suma de cuadrados. Como recordatorio, esa suma de cuadrados es el valor observado para cada caso, a la cual se le resta la media, esa diferencia se eleva al cuadrado, ese proceso se hace para cada uno de los casos en mi muestra y después esa diferencia cuadrada para cada caso se suma. Por ende, suma de cuadrados. En este caso puntual, como tengo 3.312 casos en mi muestra, esa suma llega a ser 59.201,95 y si yo quisiera, puedo dividir por 3.311, n-1, y eso me da una varianza de 17,88 y una desviación estándar de 4,23, que es exactamente la desviación estándar que veíamos para el total de las 3.312 mujeres. Ahora quiero jugar un poquito con esta distancia. Lo primero que voy a hacer es un cambio muy sutil pero importante. A lo que normalmente nosotros simplemente llamábamos X barra, el promedio de la población, la media de la muestra, le voy a agregar ahora el subíndice T, es decir, la media de la muestra total de las 3.312 mujeres. Ahora, esa distancia, la diferencia entre el valor que yo observé para una mujer, la señorita Juana, por ejemplo, y la media total, se puede dividir, o para usar el término más estadístico, se puede descomponer en dos partes. Una sería la diferencia que existe entre el valor de escolaridad de la señora Juanita y el promedio de la comuna en la cual ella vive, Penco por decir algo, más la diferencia que hay entre el promedio de Penco y el promedio total de todas las mujeres independientes de la comuna de la cual provengan. ¿Okay? Eso, matemáticamente, en términos de fórmula, se puede explicitar de esta manera, donde X sub IJ es el valor de escolaridad, en este caso, para el iésimo caso de las 400 mujeres encuestadas en Penco, por ejemplo, de la quinta, y la J hace referencia al grupo a que pertenece. Es decir, cada caso en mi base de datos está identificado como uno de tantos casos para una de tantas comunas. A ese valor observado para la señorita Juanita de Penco se le resta la media total. Y esa media total se puede descomponer en esas dos partes, que es la diferencia entre el valor observado para la señorita Juanita y el promedio de su comuna, en este caso Penco, por ejemplo, más la diferencia entre el promedio de su comuna y el promedio total. Noten que en el medio de esa fórmula tengo menos X barra sub J más X barra sub J. Es decir, estoy restando y sumando la misma cantidad que obviamente da 0. No ha cambiado la parte de la izquierda de mi ecuación. Le he sumado y restado lo mismo al lado derecho, pero me ha permitido conceptualmente separar esa distancia original en dos distancias diferentes. Luego lo que hice, la primera línea en esta diapositiva es exactamente la que tenía en la diapositiva anterior. Luego lo que hice es simplemente eliminar los paréntesis, que como todos son sumas y restas, los paréntesis no me ayudan en nada, el orden de los factores no altera la suma. En la tercera línea lo que he hecho simplemente he sumado el promedio total a los dos lados. Por lo tanto, desaparece del lado izquierdo de la ecuación y aparece al lado derecho. Y luego, en la cuarta línea, he simplemente reagrupado los diferentes elementos.
y los he reagrupado con una lógica particular. Por un lado, tengo el promedio total más la diferencia entre el promedio de la comuna puntual y el promedio total, más la diferencia entre el caso puntual y el promedio de esa comuna. En esencia, lo que estoy haciendo es definiendo el valor de escolaridad de cualquier mujer de cualquier comuna como una suma de la media total más un efecto grupo más un error particular. Error no en el sentido de equivocación, sino que error en el sentido de diferencia con lo que yo hubiese esperado. Si volvemos a la noción de hipótesis, la hipótesis nula en el análisis de varianza es que las medias de las subpoblaciones son todas iguales, es decir, no hay efecto grupo. Bajo la hipótesis nula en el análisis de varianza, el efecto grupo, la diferencia entre los grupos y la media total, es 0. Vamos a seguir formalizando. Vamos a tomar esa horrible ecuación que vimos hace un momento. Cada uno de esos 3 paréntesis los voy a elevar al cuadrado y luego cada uno de esos cuadrados los voy a sumar. ¿Okay? Me he saltado algunos pasos. Algunos de ustedes que tienen un poco más de conocimiento de matemática me podrían cuestionar cómo llegué aquí, pero no me parece tan importante el cómo. Lo que me parece más importante es a qué he llegado. A lo que he llegado es esencialmente que en el lado izquierdo de esta ecuación lo que tengo es el numerador de la varianza, lo que nosotros llamamos la suma de cuadrados totales. Y en el lado derecho, esta suerte de división de esa distancia, de esa suma de cuadrados, se ve reflejada en una suma de cuadrados entendida en términos de la diferencia entre cada caso y la media de la comuna a la cual pertenece cada caso. Eso llamamos la suma de cuadrados dentro de cada grupo, dentro de Penco, dentro de Tomé, dentro de Talcahuano, etcétera, etcétera, más lo que se llama la suma de cuadrados entre grupos, que está medida esencialmente por la diferencia entre el valor de la media de una comuna en particular y el valor de la media total. A esa diferencia se le llama la diferencia entre grupos. Entonces, lo que he hecho es he tomado el numerador de la varianza, la suma de cuadrados total, y la he dividido en 2 partes. Una que es la suma de cuadrados dentro de los grupos, es decir, qué parte de la variabilidad total es propia dentro de cada grupo, y por el otro lado la suma de cuadrados entre grupos, es decir, qué parte de la variabilidad total se puede asignar a las diferencias entre los grupos. Si no hay efecto grupo, lo que eso quiere decir es que las medias de todos los grupos son iguales a la media total. Entonces, lo que he hecho es, en esa fórmula de la diapositiva anterior, donde aparecía X sub J, que era la media de cada grupo, si no hay efecto grupo bajo la hipótesis nula, esa sería igual a la media total. Entonces reemplacé todas las X barra sub J con X barra sub T, y lo que vemos es que el elemento de la mano derecha de nuestra ecuación se reduce a 0. Es decir, si no hay efecto grupo, la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados dentro de los grupos, y la suma de cuadrados entre grupos, el efecto grupo, es 0. Entonces, bajo la hipótesis nula, yo esperaría que la suma de cuadrados entre grupos fuese 0. Sin embargo, como siempre hay pequeños errores en nuestras mediciones, etc., siempre existe la posibilidad de que aun cuando la hipótesis nula sea correcta, en mi muestra aparezca un poco de suma de cuadrados entre grupos. De ser así, la pregunta básica es si esa suma de cuadrados entre grupos observada en mis datos es suficientemente grande como para descartar la hipótesis nula
de que no hay efecto grupo. De nuevo, la lógica es la misma. Si lo que yo observo en mis datos es suficientemente diferente de lo que yo esperaría bajo la hipótesis nula para poder rechazar aquella hipótesis nula. La respuesta estadística a este proceso es lo que se llama el análisis de varianza. A veces simplemente resumido como ANOVA, proveniente del inglés Analysis of Variance, y en algunos textos, particularmente españoles o argentinos, pueden encontrarlo como ANDEVA, análisis de varianza. En el ANOVA lo que se hace es se calcula un estadígrafo que se llama la razón F observada. Y esa razón F observada se compara con una razón F crítica que se obtiene de una tabla de valores críticos del F. De nuevo, estamos viendo cómo se repite esta lógica subyacente. En esencia, lo que hace el análisis de varianza es evalúa que el grado de variabilidad dentro de los grupos sea, de alguna forma, menor al grado de variabilidad que existe entre los grupos. De otra manera, que el efecto de pertenencia al grupo sea suficientemente grande como para establecer con un cierto grado de confianza de que las medias en la población son diferentes. A buenas maneras, lo que estoy tratando de evaluar es si tengo la condición representada en esta diapositiva con curvas normales relativamente anchas o si lo que tengo es esto, curvas normales relativamente estrechas. Aquí voy a ir hacia adelante y hacia atrás un poco para explicitarme un poquito más. Cuando las curvas normales son anchas, lo que eso me quiere decir es que hay mayor variabilidad dentro de las comunas. Fíjense que si yo miro este gráfico y yo le dijera, ¿sabe qué más? Yo tengo una mujer en mi base que tiene un valor de 3,0 en la variable. Mirando esta distribución, una persona con 3,0, ¿a cuál de las tres curvas pertenece? La verdad es que el valor 3,0 es común a las tres distribuciones. Por lo tanto, hay tanta variabilidad dentro de los grupos que no me permite diferenciar claramente entre grupos. Sin embargo, cuando hay mucha menos variabilidad, cuando los grupos son mucho más homogéneos, se ve algo muy diferente. Si esta fuese la situación, y yo le digo, una mujer de mi muestra tiene un valor de 3,0, mirando este gráfico es bastante claro que una mujer con un valor de 3,0 estaría en el grupo del medio, porque los grupos son mucho más homogéneos entre sí, aunque las diferencias entre los grupos sean la misma. Entonces, no es tan importante examinar solo cuán grande es la diferencia entre los grupos, sino que también tenemos que examinar cuán grande es la diferencia dentro de los grupos. Perdón. ¿Cómo se examina esta variabilidad dentro y entre los grupos? Para evaluar la variabilidad dentro de los grupos, se utiliza algo que se llama la media cuadrática dentro, que no es más que la suma de cuadrados dentro, que vimos hace un minuto, dividido por n menos j, donde n es el número de casos y j es el número de grupos. Yo, usando eso, ese n menos j es lo que llamamos los grados de libertad del denominador o grados de libertad dentro, me permite calcular este nivel de variabilidad dentro de los grupos, esta media cuadrática dentro. Y la variabilidad entre los grupos se mide usando la media cuadrática entre, que es la suma de cuadrados entre dividido por j menos 1, de nuevo cuando j es el número de grupos. Y j menos 1 es lo que nosotros llamamos los grados de libertad del numerador o grados de libertad entre. ¿Por qué son importantes estos grados de libertad? No nos olvidemos que para encontrar en una tabla el valor crítico de f, necesito saber el alfa, la probabilidad de cometer un error que estoy dispuesto a asumir, y los grados de libertad correspondientes. Y en el caso particular de la prueba o de la razón f,
tengo dos diferentes grados de libertad. Grado de libertad dentro y grado de libertad entre grupos. Entonces, la lógica de la prueba es la siguiente. Establezco una razón entre la variabilidad entre los grupos y la variabilidad dentro de los grupos. Y si la variabilidad entre los grupos es suficientemente mayor que la variabilidad dentro de los grupos, entonces probablemente existe una diferencia significativa entre los grupos en la población. Matemáticamente, a esta razón entre la variabilidad entre y la variabilidad dentro de los grupos es lo que se llama la razón F. Y se calcula simplemente dividiendo la media cuadrática entre por la media cuadrática dentro. Ahí está gráficamente. El resultado de ese cociente es el F observado. Y ese F observado tendría que compararlo con un F crítico, con el famoso umbral, para ver si esa diferencia es suficientemente grande para poder tomar mi decisión. Y el F crítico viene de una tabla con niveles alfa correspondientes y los grados de libertad correspondientes. De nuevo, volviendo a la lógica, si la razón F observada supera con creces el umbral, entonces yo puedo generalizar esa relación desde la muestra a la población con el nivel de confianza implícito en el alfa que yo seleccioné. Es decir, si mi probabilidad de cometer un error aceptable es 5%, estoy 95% seguro o tengo un grado de confianza de 95% de que estoy haciendo lo correcto al generalizar. Además del cálculo de la razón F, los paquetes estadísticos nos arrojan la significancia. Entonces no tengo que ir a los libros de estadística, a las tablas de F, sino que efectivamente puedo simplemente basarme en el cálculo puntual que hace el computador de cuál sería la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula con los datos a mano. Lo que se generaliza de la muestra a la población en el caso de la ANOVA es que existe una relación entre las variables. Lo que aparece en pantalla en este momento es una salida de SPSS para la diferencia entre las 8 comunas y los niveles de escolaridad de las mujeres. Ahí están la suma de cuadrados entre y dentro. Between es entre, within es dentro. Y la suma de cuadrados total. Están los grados de libertad, que en esta tabla aparecen como DF del inglés, Degrees of Freedom. Aparecen las medias cuadráticas, mean square, que es simplemente el 2003 dividido por 7, me da 286. Aparece la razón F, que es la media cuadrática entre dividido por la media cuadrática dentro, y me aparece la significancia. Es decir, el computador me está diciendo que con los datos que yo le proporcioné, si rechazo la hipótesis nula, la probabilidad de cometer un error es menor a 1 en 1000. El hecho que el computador diga 0,000 no significa que no hay probabilidad de cometer un error. Lo que significa es que esa probabilidad es más chica, está en un decimal aún más hacia la derecha. Pero, de nuevo, nunca esa probabilidad llega a ser propiamente 0. ¿Cuál sería la decisión? Bueno, si me voy al libro de estadística y saco un valor de F crítico con el grado alfa de 0,05, grado de libertad numerador de 7 y grado de libertad denominador de 3304, me arroja un F crítico de 2,01. Por lo tanto, usando la forma antigua, tengo un F observado muy superior al F crítico. Por lo tanto, supero con creces el umbral y quedo tranquilo al rechazar la hipótesis nula. Por el otro lado, usando la técnica o usando el computador que me arroje la significancia, el computador me dice que la probabilidad de cometer un error es bastante inferior al 0,05 que estamos dispuestos a asumir. En ambos casos, yo rechazo la hipótesis nula con un fuerte grado de seguridad y al hacer eso apoyo la hipótesis de que sí hay diferencias entre las medias de las comunas. Ahora, la segunda pregunta era ¿entre cuáles comunas se da esta diferencia?
Porque la ANOVA simplemente nos dice que existe una relación, pero no me dice cuál comuna es diferente a las otras. Esto se puede resolver usando lo que se llaman contrastes post hoc. Y voy a utilizar uno en particular, que es una prueba estadística llamada el HSD de Tukey, que me permite evaluar precisamente cuáles son las comunas que presentan diferencias entre sí. Esta tabla se ve horrible, muchos números, muchas palabras, pero en esencia lo que está haciendo esta tabla es comparando en una primera instancia la comuna de Concepción con todas las otras comunas en el estudio, con las otras 7 comunas en el estudio. Y me voy a ir directamente a la columna que me dice significancia. Lo que esta tabla me está diciendo es que si yo comparo Concepción con Talcahuano, hay una diferencia significativa. ¿Por qué hay una diferencia significativa? Porque la significancia, la probabilidad de cometer un error, es menor a 0,05. Es decir, lo que me está diciendo el computador aquí es que Concepción es efectivamente diferente de todas las otras comunas, lo que ya habíamos visto cuando vimos los intervalos de confianza. En el caso de Talcahuano, fíjense que Talcahuano es significativamente diferente de Concepción y es significativamente diferente de Lota y significativamente diferente de Tomé, porque en esos 3 casos la probabilidad de cometer un error es menor a 5%, pero Talcahuano no es diferente de Penco, ni tampoco de Coronel, ni tampoco de San Pedro de la Paz, ni tampoco de Chiguayante, porque si rechazo la hipótesis nula de que no hay diferencia, la probabilidad de cometer un error en el caso de Penco, Coronel, San Pedro y Chiguayante es muchísimo más alto que el 0,05 que estaba dispuesto a correr. Con esos 2 ejemplos, ustedes tendrían los elementos para poder seguir examinando, por ejemplo, Penco, y con qué se diferencia Penco. Penco es diferente de Concepción y de Lota. Esas son las únicas 2 comunas con las cuales Penco tiene una diferencia significativa. Con las otras comunas no hay diferencia significativa entre Penco y esas comunas. Y después tengo el mismo análisis para Tomé, para Lota, para Coronel, para San Pedro y para Chiguayante. De nuevo, lo dejo como ejercicio para ustedes que revisen esas otras comunas para ver dónde están las similitudes y las diferencias. Finalmente la última pregunta era si existían grupos homogéneos, es decir, como hay algunas comunas que no se parecen entre sí y otras que sí se parecen entre sí, me preguntaba si a lo mejor podía agrupar aquellas comunas que sí se parecían entre sí. Pregunta, ¿qué grupos puedo construir para que las comunas dentro de cada grupo no sean diferentes entre sí? Es decir, que los grupos sean homogéneos. El análisis de HSD, el Honestly Significant Difference, de Tukey, me arroja esta salida. El computador me dice, ¿sabe qué más, señor Barriga? Con los datos que usted me proporciona, yo le puedo generar 4 conjuntos de comunas que serían homogéneas entre sí. ¿Cómo entendemos homogéneas entre sí? Lo entendemos como si yo hiciera un análisis de varianza de este grupito, no habría una diferencia significativa. Es decir, las diferencias son tan pequeñas que no podría rechazar la hipótesis nula de que al menos de que todas estas comunas son iguales. Entonces el computador me dice, mira, el primer grupo que se puede construir es un grupo constituido por Lota y Tomé. Si ponemos Lota y Tomé en un grupo y hacemos el ANOVA, me arrojaría que Lota y Tomé son para todos los fines prácticos iguales. El segundo grupo que se puede construir está compuesto por Tomé, Chiguayante, Coronel, Penco y San Pedro de la Paz. Y ahí están sus promedios para cada una de las comunas. El computador me está diciendo, si tomo estas 5 comunas y hago un análisis de varianza, el resultado sería que no hay una diferencia significativa entre esas 5 comunas. Pero también el computador me dice, ¿sabe qué más? Puedo construir otro grupo de 5 comunas en la cual elimino Chiguayante, pero agrego Talcahuano. Y ese grupo quedaría constituido por Coronel, Penco, elimino Tomé y agrego Talcahuano.
El grupo resultante tendría Chiguayante, Coronel, Penco, San Pedro y Talcahuano. Si someto eso a análisis de varianza, no hay diferencia significativa. Y el último grupo es un grupo que está constituido por una sola comuna, que es Concepción. Como habíamos visto, Concepción es diferente de todas. Por lo tanto, Concepción tiene que estar en un grupo sola. Entonces, el computador me arrojó 4 alternativas. De esas 4 alternativas, yo voy a tomar el grupo 4, Concepción, que es una comuna de alta escolaridad. Voy a tomar el grupo 1, que me junta Lota y Tomé como un grupo de comunas de baja escolaridad. Y como Tomé ya está en el grupo 1, no voy a usar el grupo 2, porque en el grupo 2 también está Tomé. Entonces voy a usar el grupo 3, porque en el grupo 3 no está Tomé. Además, en el grupo 2 no está Talcahuano, y en el grupo 3 sí está Talcahuano. Entonces, el tercer grupo, para mis fines, que sería un grupo de comunas de escolaridad mediana para las mujeres, estaría constituido por Chiguayante, Coronel, Penco, San Pedro y Talcahuano. Finalmente, un detalle que nos permite el análisis de varianza es evaluar la fuerza de la relación. Es decir, una cosa es decir que existe una relación, otra cosa es decir si esa relación es fuerte o débil. Para hacer eso, nosotros podemos calcular un estadígrafo que se llama el eta cuadrado, la letra griega eta. Y es un valor que va entre 0 y 1, y mientras más cercano a 0, más débil la relación, mientras más cercano a 1, más fuerte la relación. Y ese valor entre 0 y 1 se puede interpretar como la proporción de la variabilidad total en mis datos que puede ser explicada por la variable categórica. Es decir, la variación total en escolaridad que puede ser explicada por la comuna en la cual reside la mujer. El eta cuadrado es simplemente la suma de cuadrados entre dividido por la suma de cuadrados total. Volviendo a la tabla de resultados de la ANOVA, yo saqué esas sumas de cuadrados y realicé el cálculo simple para el eta. Me arroja un 0,034, es decir, la comuna de pertenencia de la mujer explica, entre comillas, el 3% de la variabilidad total en la escolaridad de las mujeres. En conclusión, entonces, frente a este análisis, yo puedo decir, primero, que apoyo mi hipótesis que comuna y escolaridad de las mujeres se asocian. El F observado era 16,5 y la probabilidad de cometer un error es de 0,00. Segunda conclusión, la relación es muy débil. El eta cuadrado es de solamente 0,034 o 3,4%. Y tercero, que dentro de estas 8 comunas de la provincia de Concepción existen 3 grupos de comunas que son relativamente homogéneos. Concepción, que está solita como una comuna de alta escolaridad de mujeres. Lota y Tomé, que representan comunas de bajos niveles de escolaridad de las mujeres. Y las 5 comunas restantes, que representan comunas de mediana escolaridad para las mujeres. Un último detalle en función de esta diapositiva. Noten por favor que en la primera frase digo apoyo mi hipótesis que comuna y escolaridad de las mujeres se asocian y luego en paréntesis pongo el resultado de la prueba de F y su significancia. Quiero destacar esto porque para nosotros lo importante es la decisión final, si apoyamos o no apoyamos nuestra hipótesis. Los números son medios que nos permiten decir si apoyamos o no apoyamos nuestra hipótesis. Por eso que el valor de F y la probabilidad de cometer un error son literalmente parentéticos. Van en paréntesis, uno puede captar la esencia del resultado sin saber lo que esos números significan. Esos números están ahí para la persona que entiende los números, que puede hacer sentido de ellos. Pero el número no es el centro de mi discurso analítico. El número es una herramienta que yo utilizo para tomar una decisión y lo que yo informo se
principalmente a mi lector, es la decisión que tomé.